hablaremos acerca de los sumadores, entre los cuales podemos mencionar al semisumador, sumador completo y sumador binario. También conoceremos acerca de la propagación del acarreo. Semisumador. Este es un circuito combinacional que realiza la suma de 2 bits. Necesita 2 entradas binarias y 2 salidas binarias. Las variables de entrada designan los bits sumados y las de salida la suma y el acarreo. Observemos la tabla de verdad del semisumador. Como vemos, X y Y son los números a sumar, S es el bit menos significativo de la suma y C es el más significativo. Solo al momento de que ambos sumando sean 1, el acarreo es igual a 1. Inspeccionando la tabla de verdad, podemos llegar a sus funciones booleanas, las cuales son las siguientes. Veamos el circuito lógico, el cual es representado por una compuerta AND y una compuerta XOR. Sumador completo. Es un circuito combinacional que forma la suma aritmética de dos números de 3 bits. Tiene 3 entradas y 2 salidas. Las entradas son los números que se desean sumar y el resultado de la suma y el acarreo son las salidas. Observemos la tabla de verdad del sumador completo. Las variables X, Y y Z representan los sumandos, la variable C representa el acarreo y S representa la suma. Vemos que al momento de sumar 2 bits, cuando ambos son 1 se genera un acarreo y cuando los 3 son iguales a 1 se genera un acarreo y el valor de la suma es 1. Con esto procedemos a obtener los minitérminos de interés y simplificamos con la ayuda del mapa de Karnaugh. La salida S no es posible simplificarla, el mapa del lado izquierdo, dado que no tenemos ningún minitérmino adyacente. Con respecto al acarreo sí podemos simplificarlo, y con ello obtenemos las siguientes funciones booleanas. Veamos los diagramas de ambas salidas. Este circuito también puede ser implementado con 2 semisumadores y una compuerta OR, y obtenemos un diagrama con una menor cantidad de compuertas que el anterior. Ambos obedecen la misma tabla de verdad. Sumador binario. Es un circuito digital que produce la suma aritmética de dos números binarios de n bits. Veamos el diagrama de bloques de este circuito. Este se construye en base a sumadores completos, donde se conectan en cascada y el acarreo de salida irá conectado al acarreo de entrada del siguiente sumador completo de la cadena. Las letras A y B representan los bits de los dos números que deseamos sumar. La letra C representa los acarreos que se generan en las sumas. La letra C sub 0 representa el acarreo de entrada del sumador. Las letras S representan el resultado de la suma en cada bit, donde el bit de la derecha es el menos significativo. En el siguiente diagrama podemos apreciar cómo sería la distribución de entradas y salidas en nuestro circuito del sumador completo, cuando deseemos implementarlo en el sumador binario. Si es un sumador de 4 bits tendríamos que tener 4 sumadores completos. CI más 1 será el acarreo que se genere tras la suma y CI el acarreo de entrada de la suma. CI más 1 será el acarreo de CI en la siguiente casilla. Para ejemplificar veamos lo siguiente. El circuito presente tiene la funcionalidad de sumar dos números de 2 bits cada uno. Vemos que la conexión del acarreo de salida C1 va en el acarreo de entrada del bit más significativo siguiente. Si se desea un número de mayor cantidad de bits, simplemente se va agregando los sumadores completos necesarios para la cantidad de bits deseada siguiendo este mismo parámetro de conexión. Propagación del acarreo. Cuando se está diseñando hardware nunca debemos olvidar el nivel de compuertas que posee nuestro circuito. Este nivel de compuertas está directamente relacionado a la velocidad de procesamiento que el circuito posee. Veamos nuevamente el circuito del sumador completo. Observemos que este es un circuito de nivel 2, dado que son 2 compuertas las que las entradas tienen que atravesar. Ahora recordemos el funcionamiento del sumador binario.
En este circuito el acarreo de salida va directamente conectado al acarreo de entrada del siguiente sumador en cola. Esto quiere decir que al agregar un bit a los números a sumar, se estaría retrasando a razón de 2 compuertas por sumador, o lo que es lo mismo a razón de 2n, siendo n el número de bits a sumar. Por ejemplo, si deseamos sumar dos números de 3 bits, el circuito sería de nivel 6. También encontramos la dificultad de que las salidas no se obtengan al mismo tiempo, porque en el caso del bit menos significativo, son solo 2 niveles de compuertas y para el siguiente bit, dado que depende del acarreo de salida, serían 2 compuertas más. Entonces cada bit tendría un tiempo de respuesta distinto, lo cual puede llegar a producir sumatorias erróneas en el tiempo cero del circuito. Una solución para esta problemática es la aplicación del acarreo anticipado, que consiste en encontrar otra forma que el acarreo pueda generarse con un circuito de 2 niveles. Para esto veremos nuevamente el sumador completo, específicamente los puntos Pi y Gi. Los podemos representar con las siguientes funciones booleanas. Gi se llama acarreo generado y produce un acarreo de 1 si tanto AI como BI son 1, y Pi se llama el acarreo propagado, porque es el término asociado a la propagación del acarreo Ci y Ci más 1. Ahora escribimos las funciones booleanas para los acarreos de salida de cada etapa y sustituimos C sub i por el valor de i en cada etapa. Las ecuaciones fueron obtenidas del circuito del sumador completo, dado que las salidas P y G están directamente conectadas a una compuerta OR. C sub 0 será el acarreo de entrada. Vemos que mientras mayor sea el orden del acarreo será necesario una mayor cantidad de productos para su cálculo. Dicho esto, podemos obtener un circuito como el siguiente. Observando este circuito es deducible que, no importando la cantidad de bits que tengan los números a sumar, el nivel del circuito siempre será de 3, por las compuertas OR y XOR, que se utilizan para generar G y P respectivamente. Cabe mencionar que en este diagrama no están incluidas las salidas S de los sumadores. Veamos un diagrama con los otros elementos del sumador. Tendríamos algo como esto, lo cual es las entradas G y P conformadas con las compuertas XOR y AND y las compuertas XOR del lado derecho que nos ayudan a generar la salida S del circuito. Podemos observar un caso más apegado a la realidad, el cual es el siguiente. El circuito es un sumador binario de 2 bits utilizando acarreo anticipado. Ejercicios. Realizar el diagrama del circuito lógico de un sumador que sume dos números de 4 bits, utilizando sumadores completos y otro utilizando la propagación del acarreo. Conclusiones. El semisumador es un circuito combinacional que realiza la suma de 2 bits. El sumador completo es un circuito combinacional que forma la suma aritmética de dos números de 3 bits. El sumador binario es un circuito digital que produce la suma aritmética de dos números binarios de n bits. La propagación del acarreo es una problemática al momento de usar el sumador binario, dado que no existe congruencia en los niveles de compuertas de los acarreos. El acarreo anticipado consiste en encontrar otra forma que el acarreo pueda generarse con un circuito de 2 niveles.